Buenos días, soy César Mas, soy investigador postdoctoral de la Universidad de Alicante y hoy estoy aquí en este evento enmarcado en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato para hablar sobre cuentos de hadas, adaptaciones cinematográficas y reescrituras. Pues bien, la charla que yo os presento se titula Érase una vez, otra vez, el cuento de hadas literario y sus adaptaciones en el cine desde una perspectiva de género. Con esta charla os presento una panorámica a través de la historia del cuento de hadas, sus adaptaciones canónicas en la literatura, pero también en el cine, y donde voy a poner el foco es en estas reescrituras que desde una perspectiva de género nos ofrecen relatos realmente subversivos y transgresores que son capaces de desafiar las rígidas convenciones del cuento de hadas, como vamos a ver en unos minutos. Pero antes me gustaría realizar una serie de agradecimientos primero y, ¿por qué no?, también presentarme como investigador. Ante todo, quiero agradecer a Nelly Montserrat Herrera García, a la Universidad de Guanajuato y a su cineclub por la invitación a dar esta charla en el día de hoy, por su excelente trato y por la facilidad con la que se ha hecho todo en este proceso previo a esta charla. También quiero decir que es un placer formar parte de las numerosas actividades culturales que conforman este evento anual. Y por último también quiero agradecer a la Universidad de Alicante, al Vicerrectorado de Investigación que financian mi investigación, y también quiero agradecer, y no me quiero olvidar, del grupo de investigación al que pertenezco, TALIS o Transhistorical Anglophone Literary Studies. Pues bien, una vez realizados estos agradecimientos, quiero que me conozcáis un poquito como investigador. Como os cuento y podéis ver en esta diapositiva, soy investigador postdoctoral en la Universidad de Alicante, en España, y es ahí donde obtuve mi doctorado con mención internacional en 2025. En mi caso me especializo en estudios de género y en el análisis del cuento de hadas y sus reescrituras contemporáneas tanto en la literatura como en el cine. En concreto, mi investigación ha girado en torno a la reescritura de La bruja del cuento de hadas en la ficción de Oz de Gregory Maguire, que seguramente conozcáis por Wicked. Pero más allá del mundo de Oz, estudio la asociación entre fealdad y maldad, la estigmatización de la mujer disidente y, cómo no, el castigo a las transgresiones femeninas. También cómo estas han sido representadas en la fantasía contemporánea, como es el caso del universo Disney. Actualmente también estoy explorando el diálogo entre el cuento de hadas y el cine de terror contemporáneo, y desde una perspectiva más amplia, la representación del tropo de la mujer mala en la cultura occidental. Pues bien, una vez habiendo hecho esta pequeña introducción a mi investigación, os quiero también presentar la serie de trabajos que he ido publicando en torno a estas líneas. Como podéis ver ahora en esta diapositiva, el primero de todos estos trabajos es mi tesis doctoral titulada No, When Monster Wicked, Contemporary Retellings of the Fairy Tale Witch in Gregory Maguire's Oz Fiction, donde hablo, pues, obviamente, sobre la ficción de Oz de Gregory Maguire. Para todas estas personas interesadas tanto en la Tierra de Oz como en el universo de Wicked, tengo que decir que lamentablemente esta tesis todavía no está disponible al público porque me encuentro en proceso de transformarla de tesis doctoral a monográfico, a libro, y publicarla así. Entonces espero que la espera, valga la redundancia, no sea demasiado larga. Pero además de esta tesis he publicado una serie de artículos en revistas científicas y de capítulos en volúmenes editados, como podéis ver ahora, sobre la reescritura del cuento de hadas en la cinematografía de Disney,
los remakes de acción en vivo de esta compañía, pero también sobre Wicked y sus adaptaciones, sobre cómo Taylor Swift se apropia de este tropo de la mujer mala a través de su discografía a partir de Reputation en 2017, y también un reciente capítulo que da pues un avance de lo que es mi investigación sobre el mundo de Maguire y su hoz distópico. También estáis viendo ahora mismo en esta diapositiva el enlace a mi perfil en academia.edu, donde vais a encontrar todas estas publicaciones con acceso libre, y también un QR que, cruzando los dedos, si lo escaneáis, os debe llevar a esta página. Para terminar esta breve presentación sobre mí, me gustaría también presentar mi página web personal, cesarmas.com, donde podréis conocerme un poco más y donde tenéis todo esto de lo que os he hablado. También tenéis aquí todos los perfiles académicos que tengo y un QR que os dará acceso a la página web. Y por último, si no solo queréis saber de mí, sino también sobre mi grupo de investigación en la Universidad de Alicante, sobre TALIS, aquí tenéis nuestra página web con un QR para el acceso, y así podréis estar informados de todas nuestras andaduras, sea publicaciones, organización de eventos y muchas más cosas. Pues bien, habiendo hecho estos agradecimientos y presentaciones, es momento de adentrarnos en el objeto de esta charla, que no es otro que el cuento de hadas y sus adaptaciones en el cine en Érase una vez, otra vez. Para abordar este tema he decidido realizar una estructura similar a un viaje, que comienza en un punto de partida y que tiene un destino final, pero también varias etapas intermedias que en conjunto nos permiten observar una evolución del cuento de hadas desde su consolidación como género literario hasta sus adaptaciones en el cine actual. La parte 1 de este viaje, el cuento de hadas literario, comienza con la institucionalización del género. En esta primera etapa me voy a detener en el cuento de hadas europeo y en alguno de sus principales cuentacuentos, más allá de los archiconocidos hermanos Grimm. En la parte número 2, el cuento del libro a la gran pantalla, en esta parte me voy a centrar sobre el nacimiento del cuento de hadas en el cine. Para ello se va a partir desde los experimentos tempranos de cineastas como Georges Méliès hasta dos hitos en la historia de la adaptación del cuento de hadas, como vienen a ser Blancanieves y los siete enanitos de Disney en 1937 y El mago de Oz de la Metro-Goldwyn-Mayer en 1939. Además, también voy a poner atención en cómo producciones contemporáneas adaptan estos modelos que consolidan los dos grandes hitos de la fantasía en el cine. Tras haber hablado del cuento de hadas literario y de sus adaptaciones más hegemónicas, la tercera parte de esta charla se va a centrar en sus reescrituras. Aquí voy a abordar brevemente, para empezar, el auge de la reescritura posmoderna del cuento de hadas a partir de la década de los 70, para así ya centrarme en la ola de obras revisionistas del cuento de hadas en el cine. La última parte, de la parte 4 de esta charla, también nos va a ofrecer una mirada más allá de lo fantástico. En concreto, el diálogo entre motivos, personajes, tramas del cuento de hadas literario y el cine de terror contemporáneo. Y por último, como evidencia el título de esta charla, esta presentación tiene un marcado enfoque de género. Como voy a intentar mostrar a lo largo de esta charla, el análisis de cuestiones de género a la hora de analizar el cuento de hadas es algo que resulta prácticamente inevitable. De hecho, ignorarlas sería como intentar evitar lo que los ingleses dicen como el elefante en la habitación, es decir, algo que es tan evidente que es imposible pasarlo por alto. Por ello, cada una de las partes que presento en esta charla articula un análisis desde una perspectiva de género. Pues bien,
Centrándonos ahora en la primera parte, el cuento de hadas literario, nuestro viaje comienza con la creación del género literario del cuento de hadas. Antes de las historias de Charles Perrault, los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, el cuento de hadas existió durante miles de años en forma oral. En este caso, en lo que conocemos como cuento popular o folclórico, su principal antecedente. Dentro de este amplio conjunto de relatos orales encontramos el relato maravilloso, relatos donde la magia tiene un papel fundamental, que con el tiempo daría lugar a lo que hoy conocemos como el cuento de hadas. Según explica Jack Sipes, que es una de las voces canónicas en la crítica moderna del cuento de hadas, estos relatos fomentaban un sentido de pertenencia y también la esperanza de que los milagros, que a menudo se materializaban a través de transformaciones mágicas, podían hacer posible un mundo mejor. Al mismo tiempo, instruían, entretenían, advertían, iniciaban y esclarecían. Abrían ventanas hacia mundos imaginativos que necesitaban encontrar una expresión concreta en la realidad. Y sobre todo, estaban destinados a ser compartidos, intercambiados y transformados según aquellos que los contaban, pero también estos que los recibían. Este último aspecto es realmente importante en esta charla, ya que al acercarnos al cuento de hadas desde una perspectiva de género, a centrarse en quién cuenta las historias, quién las recibe y en qué sociedad se transmiten es esencial. Por otro lado, durante mucho tiempo el cuento de hadas se ha interpretado como un relato universal, como relatos universales en los que personajes como la villana se entendían simplemente como símbolos. Desde esta perspectiva, figuras como la bruja o la madrastra no se analizaban como representaciones culturales concretas, sino como arquetipos psicológicos. Esta lectura es propia de la tradición psicoanalítica y está representada por autores como Bruno Bettelheim o Sheldon Cashdan, quienes además interpretaron el cuento de hadas como un relato fundamentalmente infantil, de hecho destinado a reflejar los conflictos internos de este lector y a contribuir a su desarrollo moral. Pues bien, sin embargo, aunque es cierto que estas historias nos han acompañado a nuestras culturas durante siglos, mi aproximación al cuento de hadas se alinea más con la perspectiva sociohistórica que presenta Jack Sipes, quien entiende los cuentos como textos sujetos a cambios morales, culturales y sociales, según quienes los cuentan y las sociedades en las que se narran. Por eso, cuando hablamos de cuentos como Caperucita Roja, hay que poner énfasis en si nos estamos refiriendo a la versión de Charles Perrault de finales del siglo XVII en Francia, la versión de los hermanos Grimm en la Alemania del siglo XIX, de mitad de siglo, o si es acaso la reescritura radical que propone Angela Carter a finales del siglo XX en su colección La Cámara Sangrienta. Pues bien, el cuento de hadas literario surge precisamente cuando estos relatos maravillosos orales se ponen por escrito en los siglos XV, XVI y XVII. Sus autores bebían de la tradición oral, en concreto una tradición en la que predominaban voces populares, la de los campesinos, que contaban estos relatos por mero entretenimiento. Sin embargo, al trasladarse al ámbito literario, estos elementos se transformaron a los gustos de un nuevo público, un público que conformaba la aristocracia, pero también la emergente burguesía. Aunque en cuestiones literarias podemos situar el primer cuento de hadas literario como el Cupido y Psique de Apuleyo, dentro de su obra Las Metamorfosis, del siglo II después de Cristo, la creación del género del cuento de hadas no se da hasta el Renacimiento italiano. Y es aquí donde destacamos a Giovanni Francesco Straparola y a Giambattista Basile,
que son los autores de Las noches agradables y El Pentamerón, respectivamente. Estas colecciones están escritas en lengua vernácula y están dirigidas a un público culto, que ahí encontraremos relatos como El gato con botas o Sol, Luna y Thalía, que quizás ahora no suena como tal, pero es el antecedente de las futuras versiones de La Bella Durmiente. En este proceso continuo de adaptación de relatos populares narrados como mero entretenimiento al cuento literario dirigido a un público culto, ahora debemos detenernos en la Francia de finales del siglo XVII, donde las condiciones culturales favorecieron la consolidación del cuento de hadas como género literario. Es precisamente en este momento cuando se produce la institucionalización del cuento de hadas, que para sorpresa de muchos está protagonizado en gran medida por mujeres, las Salonières. Aunque hablar del cuento de hadas francés suele llevarnos a hablar de Charles Perrault, hay que reconocer que gran parte de la producción literaria del género en ese momento se desarrollaba en salones literarios aristocráticos, que eran espacios culturales en los que mujeres escritoras presentaban y compartían sus relatos a un público culto. Entre estas mujeres destaca la condesa d'Aulnoy o Madame d'Aulnoy, autora del que se suele considerar como el primer cuento de hadas literario propiamente dicho, tras la institucionalización de este género, La isla de la felicidad, en 1690. Pues bien, los cuentos producidos en estos salones eran en muchos sentidos mucho más transgresores que las versiones más canónicas de las historias archiconocidas. En estos salones se abordaban cuestiones de género de forma realmente transgresora al tratar temas como los matrimonios concertados o al retratar a heroínas empoderadas que cuestionaban roles tradicionales de género. Pero, sin embargo, quien pasaría a la historia sería Charles Perrault y su colección Cuentos de Mamá Ganso, de 1695. Sus relatos, que eran más breves y sencillos, distaban de estas versiones críticas que las Salonières escribían en cuestiones de sociedad y género, pero en cuestiones literarias eran también narraciones como mucho más complejas y ornamentadas. Por otro lado, Perrault pertenecía a la burguesía emergente, mientras que muchas de las Salonières formaban parte de la vieja aristocracia. Durante el siglo XVIII, el cuento de hadas continúa desarrollándose y consolidándose como género literario, con un marcado aspecto y valor moralizante. Y esto se expresa en las moralejas que acompañaban los finales de las historias. Sin embargo, aunque estemos hablando de cuentos moralizantes, hay también que destacar que el cuento francés no es para nada la idea que tenemos de cuento de hadas, ni su público infantil. De hecho, los cuentos franceses, aunque trataban de instruir, de ser didácticos, contenían numerosas escenas de incesto, violencia, canibalismo, brutalidad e incluso escenas sexuales. De hecho, os invito, no ahora mismo, pero en un futuro, a leer la versión de Caperucita Roja de Charles Perrault y prestar atención a la escena entre el lobo y Caperucita en la casa de la abuelita, que yo creo que refleja realmente cómo era el cuento de hadas francés de finales del siglo XVII. Y ahora, si avanzamos un poco más por este viaje en la historia del cuento de hadas, llegamos a la Alemania de comienzos y mediados del siglo XIX, donde encontramos a las dos figuras por antonomasia del cuento de hadas, a estas dos voces influyentes que fueron los hermanos Grimm. Entre 1812 y 1857 publicaron diferentes ediciones de Cuentos de la infancia y del hogar.
Estas recopilaciones adaptaron muchos relatos de la tradición oral y los reinterpretan dentro del contexto cultural del romanticismo alemán, poniendo un fuerte énfasis en el folclore nacional y la lengua vernácula. En este momento también se produce un nuevo paso en el proceso de sanitización del cuento de hadas. Si antes venía hablando de cómo en la transición entre forma oral y forma escrita el cuento de hadas deja de estar adaptado a esas clases populares para ahora centrarse en este público culto y en sus gustos, ahora los hermanos Grimm eliminarían el contenido sexual propio del cuento francés, pero sin embargo mantendrían los elementos de violencia y el marcado carácter ideológico patriarcal. De hecho, podemos señalar cómo se intensifica el castigo de determinadas transgresiones femeninas, como es el caso de la curiosidad en Caperucita Roja o en Barba Azul. También se introduce con mayor claridad la figura del Salvador masculino que aparece al final del cuento para ofrecer ese "y comieron perdices", y también se protege simbólicamente la figura de la madre biológica, cuya reputación en el cuento de hadas había sido realmente mala, y ahora esta reputación se desplaza al personaje de la madrastra. En las primeras ediciones de los hermanos Grimm, de las historias de Blancanieves o de Hansel y Gretel, la villana era la madre biológica. Sin embargo, en futuras ediciones, hasta la séptima versión, la de 1857, quien es ahora la villana es la madrastra. Más allá de los hermanos Grimm, en el siglo XIX tenemos que destacar dos tendencias muy importantes. Por un lado, el auge del cuento de hadas como literatura infantil, dado que los educadores y los pedagogos, a partir de la década de 1830, comenzaron a reconocer su potencial formativo. En ese contexto destaca la figura de Hans Christian Andersen, quien publicó entre 1835 y 1837 cuentos para la infancia. En ellos combina elementos del imaginario folclórico, como es el caso de la sirena, con una fuerte sensibilidad cristiana, creando historias tan conocidas como El patito feo, La reina de las nieves o La sirenita. Por otro lado, a finales del siglo XIX, encontramos también una vertiente mucho más transgresora que de cierta forma recupera el carácter subversivo y el potencial transgresor que tenía el cuento de hadas en su forma oral a la hora de abarcar y cuestionar normas sociales establecidas. De entre estos autores de finales del siglo XIX destacamos a L. Frank Baum, que es el autor estadounidense que escribe El maravilloso mago de Oz en 1900, obra que inaugura una extensa colección de historias sobre la maravillosa tierra de Oz. El maravilloso mago de Oz no solo cuenta con una de las primeras brujas buenas en la historia de la literatura, sino que también esta obra bebe del mecenazgo que tenía Baum en aspectos ideológicos de Matilda Joslyn Gage. Esta mujer era una sufragista de la primera ola del feminismo estadounidense, que además se la considera la primera crítica feminista en elevar a la bruja como emblema del movimiento, como emblema del feminismo, y también era la suegra de Baum, que estaba casado con su hija Maud Gage. Pues bien, en este cuento las influencias del feminismo de primera ola están por todas partes y por lo tanto es necesario señalar este pequeño cachito de aportación del cuento estadounidense en lo que viene a ser la tradición cuentística europea. Cerrando con Baum, esta primera parte de la charla cubierta unos 3 siglos de producción literaria en un continuo proceso de sanitización del cuento de hadas hacia un marcado público infantil. En el siglo XX esta tradición, este camino va a continuar
en el ámbito literario, pero también hay que señalar cómo el cuento de hadas se multiplica y se diversifica en numerosos medios, como es el caso del cine, y es el momento entonces de pasar a la parte número 2. Si hemos hablado antes de cómo el relato maravilloso oral se ha transformado durante 3 siglos en lo que conocemos como el cuento de hadas literario, ahora en esta parte, tras este lavado de cara estético, vamos a centrarnos en cuál es el grano de arena o granos de arena que aporta el cine a nuestro concepto actual de cuento de hadas y en ese proceso continuo de sanitización del género. Pues bien, fue a finales del siglo XIX cuando la invención del cine abre nuevas posibilidades para el desarrollo del cuento de hadas. Cuento de hadas que entendemos como un cambiaformas y un transgresor constante de medios. Así, no resulta sorprendente que el cuento encontrara en el medio cinematográfico un nuevo espacio de expresión y que se adaptara a él con notable eficacia. De los primeros experimentadores entre cuento y cine destaca Georges Méliès, quien produjo múltiples películas mudas basadas en cuentos de hadas, como es el caso de Cenicienta del 1899 que estáis viendo en esta diapositiva, en esta escena de la transformación del hada de Cenicienta y su carruaje. Sin embargo, aunque como podéis ver recupera los episodios de las tramas icónicas de estas historias archiconocidas, Méliès, lejos de reproducir fielmente los cuentos de hadas, los transformaba en espectáculos de fantasía. De hecho, para Sipes, la obra de Méliès es fundamental en la configuración del género moderno de la fantasía. Además, sus producciones sientan las bases para los dibujantes y los animadores de las décadas de los 20 y de los 30 del siglo XX. Pero aunque estemos hablando de Méliès como una figura influyente en el génesis del cuento de hadas cinematográfico, hay una figura que lo eclipsa sin duda y esta es Walt Disney. Walt Disney y su impacto cultural ha sido tal que para un amplio sector del público las películas de Disney son los cuentos de hadas originales, que es de hecho el rol que tenían en el ámbito literario los hermanos Grimm. Disney, además, no solo adapta el cuento de hadas, sino que propone un cuento propio. No solo se nutre y bebe de las historias de los hermanos Grimm, sino que las adapta a su contexto y a su sociedad. Así, el cuento de hadas Disney se caracteriza por ser producciones colectivas donde prima un equipo de animadores masculinos. Además de esta participación de animadores, los relatos eran reimaginados como aventuras musicales en las que se integraban elementos cómicos. Luego existía un marcado énfasis en la innovación técnica, mientras que, por ejemplo, las tramas tendían a mantenerse relativamente estables, reflejando así un cierto conservadurismo ideológico. Cada película funciona además como un punto de partida en lo que es luego una amplia empresa de comercio que incluía una gran variedad de productos derivados, ya sean merchandising, oleadas de secuelas e incluso parques de atracciones. Además, el cuento Disney se caracterizaba por un énfasis en la invención, la tradición y el entretenimiento por encima de la experimentación artística o la subversión narrativa. Por último, en esta continuidad con el proceso de sanitización del cuento de hadas, si los hermanos Grimm desechaban el contenido sexual de los cuentos de Perrault, Walt Disney desechó el contenido violento de los cuentos de los hermanos Grimm. Pero como los hermanos Grimm, reforzó todavía más, si se puede, el contenido patriarcal del cuento de hadas. Y es por eso que muchas críticas feministas que exploran el cuento de hadas y la producción de Disney señalen a Walt Disney como el cuentacuentos más patriarcal de todos. No es un hecho que sea trivial.
realmente Disney no solo consolida la ideología patriarcal de el cuento de hadas literario, sino que también aporta no un grano de arena, sino una montaña de arena en lo que son representaciones realmente nocivas en cuestiones de género. Y para muestra, la triada de clásicos de Blancanieves y los siete enanitos de 1937, La Cenicienta de 1950 y La Bella Durmiente de 1959. Esta triada resulta especialmente relevante para tratar cuestiones de género, pues en esta se consolida el ideal de pasividad y sumisión heredado del cuento de hadas literario a la hora de representar a sus heroínas. Por otra parte, también se consolida la figura de la villana como un ser que atormenta y que no tiene otro matiz más que la pura maldad. Además, en la adaptación al cine de La Villana, Walt Disney propone a la vieja bruja del cuento de hadas una nueva fachada, en este caso como una mujer madura, de belleza amenazante, que está inspirada en la femme fatale del film noir de décadas anteriores, pero que también recoge elementos del cine expresionista alemán, como por ejemplo ilustra Blancanieves y los siete enanitos. La cinematografía de Disney es, sobre todo durante la vida de Disney, no solo consolida estas representaciones negativas, sino también que crea nuevas. Y como podéis ver en esta nueva diapositiva, existe una clara tendencia, sobre todo en su etapa clásica, en transformar personajes que en los cuentos literarios tienen roles neutrales o como antagonistas secundarias, transformar estos personajes en auténticas villanas, en representación de villanía femenina. Como por ejemplo tenéis aquí a la bruja del mar de La Sirenita de Andersen, que en este cuento se limita a transformar a la protagonista en humana, pero a la hora de transformarse, de adaptarse al cine y al cine de Disney, esta bruja se convierte en la monstruosa Úrsula, vengativa, rencorosa y llena de envidia, que hace todo en su poder para no solo conseguir la corona de Tritón, sino también acabar con Ariel. Otros ejemplos son, por ejemplo, Maléfica en La Bella Durmiente del 59. En el relato de los hermanos Grimm, a Maléfica, que encuentra en su predecesora al hada número 13 o al hada malvada, solo aparece en la primera escena, en la escena de el bautizo de la protagonista, mientras que en la película de Disney este antagonismo secundario se convierte en pura villanía, con Maléfica representando al mismo diablo hecho mujer. De manera similar, la bruja de Rapunzel, cuya presencia en el relato original es limitada, se convierte en la narcisista y controladora Madre Gothel en Enredados, de 2010. Durante décadas, Disney ha recurrido a la rivalidad entre mujeres como uno de los motores de acción de sus películas animadas, y a esto se le suma el hecho de que, a diferencia de las versiones literarias, que en el caso de las protagonistas, bueno, de las antagonistas que estáis viendo en pantalla, no reciben castigo alguno más que la exclusión social, en las películas de Disney estas suelen culminar con su muerte, con la muerte de la villana, reforzando así la lógica punitiva que hay detrás del cuento de hadas de Disney. Más allá de la producción de Disney, este encrudecimiento de las representaciones femeninas también se manifiesta en la otra de las grandes adaptaciones cinematográficas del cuento de hadas. Y estoy hablando en este caso de El Mago de Oz de 1939, que es una producción de la Metro-Goldwyn-Mayer y dirigida, entre otros, por Victor Fleming. Pues bien, estrenada 2 años después de Blancanieves y los siete enanitos, esta película refleja una clara influencia del metraje de Disney y representa así a sus personajes femeninos. Si antes hemos hablado del cuento de Baum como un relato
que para su época estaba realmente influenciado por este feminismo estadounidense de primera ola. En la adaptación al cine de la historia de Bohm se desechan todas estas ideologías transgresoras. En cambio, encontramos de un aquelarre de 4 brujas, cada una con una representación totalmente distinta a la anterior, encontramos una lucha entre el binarismo de la hiperfemenina Glinda y la bruja mala del oeste, tanto monstruosa como verde. Además, la bruja mala del oeste, si en la versión original de Bohm es simplemente una antagonista más limitada al capítulo 12 de la historia, un obstáculo más en el camino de Dorothy, en El Mago de Oz de la Metro-Goldwyn-Mayer se convierte en una antagonista del cuento de hadas por antonomasia, atormentando a la heroína a lo largo de la historia. Y por último, también hay que mencionar cómo Dorothy, interpretada por Judy Garland en esta película, es representada como una figura más pasiva. De hecho, en el momento en el que derrite a la bruja mala del oeste, si en el caso de la Dorothy de Bohm, esta lo hace por un ataque de rabia lanzando ese cubo de agua, en la Dorothy de la Metro-Goldwyn-Mayer, este hecho se representa como un acto involuntario a la hora de intentar salvar al espantapájaros. Claro, el resultado es una protagonista que es mucho más pasiva. Y otro elemento importante de esta representación que retrocede en lo que es el avance de representaciones femeninas es que en el caso de la película de la Metro-Goldwyn-Mayer del 39, las aventuras en Oz de Dorothy son solo un sueño, lo que de alguna forma anula el potencial como proceso de maduración que tiene en el cuento original, donde sí existen los dos mundos. Las fórmulas establecidas tanto por El Mago de Oz de la Metro-Goldwyn-Mayer como por Blancanieves y los 7 enanitos de Disney no solo han continuado durante décadas, sino que también siguen siendo reproducidas en el cine de fantasía actual. Ejemplo de ello, dentro de la propia producción de Disney, son los ejemplos que estáis viendo en esta diapositiva. El caso de Encantada, de 2007, que rinde homenaje a esta tríada de clásicos de la que os he hablado. También esta precuela que propone Disney sobre El Mago de Oz con Oz, un mundo de fantasía, en 2013, o el remake de acción en vivo, Cenicienta, en 2015. Pero fuera del ámbito de Disney, esta adhesión a patrones narrativos y de género marcados por una ideología patriarcal también es vista en producciones como Los Hermanos Grimm de 2005, Stardust de 2007 y Mirror Mirror de 2012. Ya sea en el cuento de hadas clásico Disney o en el cine contemporáneo de fantasía basado en historias archiconocidas, los patrones del cuento de hadas literario, que son intensificados en su adaptación al cine, han demostrado una notable persistencia. El resultado es la reiteración de una serie de retratos femeninos negativos, así como de relaciones entre mujeres que distan de la realidad y que son limitantes porque no representan una realidad compleja y heterogénea. Sin embargo, aunque digamos que en el cine contemporáneo se siguen dando estos patrones tradicionales, hay que destacar ahora una contracorriente en cuestiones de género que aportan narraciones transgresoras, disruptivas y subversivas que vamos a analizar como reescrituras del cuento de hadas en la siguiente parte. El cine hasta ahora ha sido retratado como un medio que no solo consolida y glorifica imágenes negativas que ya se encontraban en la tradición literaria, sino que también ha creado las suyas propias, imágenes perniciosas que ha diseminado en masa a través de sus grandes pantallas y sus salas llenas de espectadores. Sin embargo, creo que es el momento en esta parte 3 de ofrecer una
nueva imagen, una nueva capa en este retrato que estoy haciendo sobre el rol del cine en la adaptación del cuento de hadas, y es a través de las revisiones o reescrituras. Pero antes de adentrarnos en la producción cinematográfica de estas revisiones de los cuentos, hay que volver al ámbito literario y a la literatura para ilustrar esa génesis en el cuento de hadas posmoderno. Como podéis ver en la diapositiva, esta génesis data de la década de los 70, cuando numerosos escritores y escritoras comienzan a cuestionar las convenciones rígidas del cuento de hadas, especialmente desde una perspectiva de género. De hecho, este auge no se produce de manera aislada, sino que se encuentra profundamente influido por los movimientos de los derechos civiles de décadas anteriores, como es el caso del feminismo de segunda ola. Esta ideología, este feminismo, encuentra eco en las revisiones literarias del cuento de hadas, en las que se denuncia la glorificación de la heroína pasiva y sumisa y se promueve en su lugar la liberación de las mujeres a través de, por ejemplo, heroínas empoderadas. En el ámbito anglófono, Transformaciones del 71 de Anne Sexton y La Cámara Sangrienta 79 de Angela Carter se erigen como dos de las obras más influyentes en lo que data la reescritura del cuento de hadas posmoderno. De hecho, para Jack Ives, estas dos obras contribuyen decisivamente en lo que es el consolidar una tendencia que problematiza el género dentro del propio texto del cuento de hadas. A partir de ellas, múltiples autores y autoras, como estáis viendo en la diapositiva actual, han ampliado esta línea de revisión, este proyecto revisionista del cuento de hadas, como es el caso de Margaret Atwood, de Tanith Lee, de Donna Jo Napoli o de Emma Dunaway. En este contexto resulta especialmente relevante también mencionar la obra de Gregory Maguire y en concreto Wicked, Memorias de una bruja mala, de 1995, que ilustra también la novelización del cuento de hadas en esta vertiente posmoderna. Pues bien, la obra de Maguire rompe con el relato vilipendiado de la bruja en el cuento de hadas, tal como había sido fijado a modo de icono en El Mago de Oz de la Metro-Goldwyn-Mayer del 39 y de alguna forma también en el relato original de Baum en el 1900. Por su parte, Gregory Maguire confiere a la bruja una complejidad psicológica propia que es común en esta nueva narrativa posmoderna, así como de una historia que problematiza su supuesta maldad. En este sentido, el cuento de hadas posmoderno, en este caso en esta vertiente novelística, se convierte también en un vehículo para abordar cuestiones sociales como la marginación por cuestiones estéticas o raciales, así como problemáticas políticas vinculadas, por ejemplo, con los totalitarismos del siglo XX. Este proyecto revisionista, que estoy ejemplificando ahora mediante la obra de Maguire, no solo se limita a la literatura, sino que también se ha retomado en el cine contemporáneo a la hora de retratar a heroínas más autónomas, con narraciones irreverentes y múltiples reformulaciones de historias que son tradicionalmente rígidas. La evolución de Disney, de la compañía de Disney, resulta particularmente ilustrativa en este sentido. Como señala la crítica Amy Davis, a partir de la década de los 90, coincidiendo con el renacimiento de la propia compañía, se observa una mayor apertura en lo que viene a ser cuestiones de género, favorecida tanto por cambios generacionales como por la incorporación de mujeres a puestos de responsabilidad.
así como el reconocimiento de figuras previamente invisibilizadas, como es el caso de la ilustradora Mary Blair. Pues bien, en este contexto propicia la aparición de unas heroínas que en apariencia rompen con fórmulas clásicas. Ejemplo de ello son las protagonistas de La Sirenita del 89, La Bella y la Bestia del 91, Pocahontas del 95 o Mulan del 98. Estas películas presentan protagonistas que son más activas, son irreverentes, inconformistas y responsables de su propio destino. Pero claro, también hay que señalar que la persistencia de la trama heteronormativa, así como la figura del héroe salvador, al final matizan e incluso diluyen este aparente empoderamiento. De esta misma forma, Disney no resuelve el conflicto intergeneracional entre mujeres, sino que simplemente opta por desechar a la villana y optar por villanos masculinos. En mi opinión, es realmente en la década de 2010 cuando la compañía propone revisiones más sustanciales desde una perspectiva de género. Influida por el feminismo de la tercera ola y por el posfeminismo, Disney presenta Brave en 2012, que es una revisión de la tradicional damisela en apuros. Además, en Frozen 2013, Disney reinterpreta La Reina de las Nieves de Andersen, desplazando el foco hacia Elsa, que ya no es una villana por antonomasia, sino una figura marginal dentro de la narración. Sin embargo, es Maléfica en el 2014, la obra que mejor ejemplifica este proyecto revisionista de Disney. No solo se recupera la historia de origen del villano, como es tan común en el cine del siglo XXI, sino que también se propone una alianza realmente innovadora entre princesa Disney y villana. Además, la película introduce, aunque sea de forma velada, cuestiones como la violencia sexual que se ve retratada en la mutilación de las alas de Maléfica. Con todo este proyecto revisionista de Disney, hay que decir que no ha sido constante. Y en su irregularidad, Disney continúa recurriendo a la rivalidad entre mujeres, solo que ahora es a través de falsas villanas, de narraciones que, como las tradicionales, se basan en el conflicto entre mujeres, pero que al final estas figuras acaban siendo retratadas como personajes positivos y estas relaciones son reconciliadas, como es el caso de Vaiana en el 16, El Cascanueces y los Cuatro Reinos en el 18 o Encanto en el 2021. Pues bien, por otra parte, quizás uno de los ejemplos más claros en el diálogo entre el cuento de hadas contemporáneo y su tradición sea Desencantada en el 2022, secuela de la ya mencionada Encantada del 2007. En ella, el deseo de Giselle por transformar su realidad cotidiana, que es cruda y pesimista y monótona, en un mundo del cuento de hadas, obliga a los personajes a someterse a estas convenciones rígidas de las que os he hablado en esta charla, lo que le permite a la película reflexionar críticamente sobre su rigidez y su carácter anacrónico, especialmente en lo relativo al género. Dando un paso más allá en este diálogo intertextual entre cuento de hadas y cine, a menudo en clave cómica y dirigida a un público más o menos infantil, joven, también se encuentran producciones fuera de la compañía que es Disney, como es el caso de la saga Shrek desde el 2001, o propuestas paródicas de historias archiconocidas en concreto, como es el caso de La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja del 2005. Sin embargo, también hay que decir que la reescritura del cuento de hadas no se limita solo al humor o al público infantil. El cine contemporáneo, sobre todo el de fantasía, también ha ofrecido versiones y revisiones
de un carácter más oscuro y dirigidas a un público adulto. Un ejemplo paradigmático de esta vertiente de revisiones es En compañía de lobos, del 1984, que está dirigida por Neil Jordan y está basada en una de las historias cortas de La Cámara Sangrienta de Angela Carter, que además fue parte del proceso de creación del guión de esta película. Pues bien, la película de Jordan propone una reinterpretación de Caperucita Roja centrada en la sexualidad y el despertar femenino de esta protagonista. En una línea distinta, Blancanieves y la leyenda del cazador de 2012 ofrece una revisión desde la fantasía oscura abordando problemas de cuestiones de género, como es el caso de los ideales de belleza y su impacto en las relaciones entre mujeres. La reina, que es interpretada por Charlize Theron, deja de ser simplemente una figura vanidosa y engreída para convertirse en una verdadera víctima de un sistema que la define a través de su cuerpo y de su apariencia. Sin embargo, esta lectura se limita en gran medida a exponer simplemente dichas tensiones sin llegar a resolverlas. Pero hay que señalar, como digo, que dentro de que no propone alternativas nuevas, tiene este carácter crítico y revisionista con el cuento, como es el caso de esta cita que podéis ver en la diapositiva, en el momento en el que la reina consigue que Blancanieves muerda la manzana, antes de que ésta supuestamente muera, le dice: no te imaginas lo afortunada que eres por no llegar a saber lo que es hacerse vieja. Como digo, parte de los temas que trata este cuento de hadas postmoderno, ya sea en la literatura o en el cine, son todas estas cuestiones de género, como es el caso de este mito de la belleza y esta rivalidad entre mujeres por ser la más bella de todas. En su conjunto, estas películas, ya sea desde la animación, la parodia cómica o la fantasía oscura, evidencian la otra vertiente del cine contemporáneo de fantasía a la hora de dialogar con el cuento de hadas y criticar las convenciones del cuento de hadas literario, adaptándolo a sensibilidades actuales, como digo, que es la influencia de las distintas olas del feminismo en estas producciones. Al igual que ocurre en la literatura postmodernista, se produce una ruptura con elementos, como es el caso de un cronotopo cerrado marcado por un érase una vez y un final feliz, los personajes planos, los códigos morales binarios o esta omnisciencia narrativa. En su lugar, estas reescrituras, a menudo más crudas y cercanas al realismo, ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad del cuento de hadas cinematográfico para reinventarse. Y como prueba de ello, quiero terminar esta charla con la parte número 4, explorando más allá de la fantasía la relación entre cuento de hadas y el terror. Como hemos podido observar a lo largo de esta charla, el cuento de hadas se configura como un género profundamente cambiante, capaz de adaptarse con notable eficacia a distintos medios, como es el caso del cine. Prueba de ello es esta adaptación que hemos visto a lo largo de las partes 2 y 3, desde sus primeras manifestaciones en el cine mudo de Méliès hasta producciones al nivel de Walt Disney o Metro-Goldwyn-Mayer, creando esos clásicos, esos hitos de la fantasía moderna, e incluso producciones contemporáneas que de la misma forma que recurren a esos patrones tradicionales, también los critican, los exponen y proponen alternativas mucho más subversivas. Pues bien, esta maleabilidad además no se limita al ámbito de la fantasía, ya sea en propuestas dirigidas al público infantil o en narrativas más oscuras orientadas al público adulto. Pues, por ejemplo, en las comedias románticas de los 90 y los 2000, películas como Pretty Woman
del 1990 o Una Cenicienta moderna del 2004 modernizan la estructura narrativa de ascenso social característica de Cenicienta en todas sus versiones. En estos casos, el diálogo con el cuento de hadas no persigue una revisión crítica, como hemos visto en la parte anterior, no persigue criticar las convenciones rígidas del cuento de hadas, sino que simplemente busca apropiarse del carácter universal que tienen cuentos como Cenicienta. Sin embargo, el cuento de hadas también posee un potencial subversivo que permite articular aquello que es difícil de expresar. Una prueba de esto es El laberinto del fauno 2006 de Guillermo del Toro, donde la representación de la España franquista de posguerra se entrelaza con el proceso de iniciación de Ofelia en un universo de fantasía y de resonancias féricas que se confunde con la realidad. Como señala Laura Hafner, el director del Toro emplea el cuento de hadas como un vehículo para materializar los tabús y todos aquellos horrores de la dictadura que no pueden ser descritos, al tiempo que propone, mediante lo maravilloso, una alternativa esperanzadora, aunque ambigua, a dicha realidad. Como podéis ver en esta diapositiva, estas dos escenas muestran este contraste entre la fantasía del cuento de hadas y esta narración más realista de esta España de posguerra. Por otro lado, dada esta versatilidad genérica, no es de extrañar, no es sorpresa que el género del terror contemporáneo haya también recurrido al cuento de hadas y este imaginario que, como digo, suele ser invocado para dotar de universalidad a las narraciones. Esto se manifiesta tanto en películas que por un lado reimaginan las historias archiconocidas desde una perspectiva feminista, como otras en las que se incorpora de forma más sutil motivos, personajes y estructuras narrativas. Todo ello dentro del ámbito del terror. Por ello, vamos a terminar esta charla centrándonos en dos películas que son La sustancia de 2024 de Coralie Farjad y La hermanastra fea de 2025 de Emily Blichfeld. Antes de adentrarnos en este diálogo intertextual entre el cuento de hadas y el terror, conviene introducir dos matices. Lo primero es que el género del terror cinematográfico ha adaptado a lo largo de su historia el cuento de hadas, solo que sin intenciones claramente feministas. Ejemplo de ello es, aquí tenéis Blancanieves, un cuento de terror de 1997, dirigida por Michael Cohn y protagonizada por Sigourney Weaver, donde el terror se usa fundamentalmente para trasladar el cuento de Blancanieves a un público adulto que busque esas emociones y esos sentimientos que despierta el cine de terror. Por otra parte, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, de 2013, dirigida por Tommy Wirkola, convierte el relato de Hansel y Gretel, esta narrativa archiconocida, en un espectáculo de violencia, en el que el supuesto empoderamiento de Gretel queda reducido a su capacidad de saber llevar una ballesta y a una aquelarre de brujas de todo tipo de cuerpos que es sentenciado por este espectáculo visual. En segundo lugar, es importante también subrayar que la relación entre cuentos de hadas y terror no se origina en el cine contemporáneo o simplemente en el cine, sino que se remonta al ámbito literario. Estamos hablando de una conexión que se observa tanto en la relación entre el cuento de hadas y la literatura gótica, como se muestra en las obras de las hermanas Bronte, como en el propio corpus tradicional del cuento de hadas, simplemente recordando lo que hemos visto en la parte 1
el cuento de hadas, tanto en su forma oral como en su forma escrita, previa a la consolidación de la literatura infantil y del papel de Disney como mediador cultural, han constituido estos cuentos un repertorio de escenas violentas, sexuales, escatológicas, que poco tienen que envidiar a franquicias contemporáneas del terror, como es el caso de Saw o el Cien Pies Humano. Esto ya se encuentra en las propias narraciones de Charles Perrault o los hermanos Grimm. Pero tras establecer este marco, quisiera concluir esta charla centrándome en las posibilidades que ofrece el terror contemporáneo y en particular el horror corporal para articular relecturas feministas de cuentos de hadas canónicos. Por un lado, La hermanastra fea, de 2025, ejemplifica una vertiente basada en la adaptación explícita de relatos canónicos, como es el caso de Cenicienta. Sin embargo, en la película de Bleachfield, la directora desplaza el foco hacia la hermanastra Elvira, obligada a participar en el concurso de belleza que la crítica Marcia K. Lieberman identifica como núcleo de la narración de Cenicienta. En este contexto, el imaginario romántico del cuento se materializa en escenas idealizadas que contrastan con una narrativa de corte realista, la cual desmantela el optimismo propio del cuento de hadas, como podéis ver en esta diapositiva. Esta actitud revisionista, que por cierto es heredera de la tradición posmodernista de la reescritura del cuento de hadas, se identifica y se intensifica mediante el uso del terror corporal. Frente a la transformación mágica e indolora de la heroína en las versiones clásicas, la película expone la violencia implícita en los procesos de adecuación del cuerpo de las mujeres a los ideales de belleza patriarcales. Además, esta violencia se presenta a través de prácticas extremas como esta intervención que estáis viendo, esta intervención cosmética, tan rudimentaria como primitiva, a través también de la ingestión de una larva de tenia para adelgazar, pero que a la vez este parásito invade y degrada el cuerpo. Y por último, la mutilación física de los dedos del pie de Elvira, para que así éste pueda encajar en el pequeño zapato de Cenicienta. Pues bien, por su parte, La sustancia de 2024, a diferencia de la narración explícita o la revisión explícita que hace la hermanastra fea de la Cenicienta, en La sustancia, esta película establece un diálogo más velado, más sutil con el cuento de hadas y en concreto con Blancanieves. Así, la protagonista, Elizabeth Sparkle, puede ser una versión contemporánea de la reina malvada, de la madrastra de Blancanieves, cuya relación con la imagen evidencia su pérdida de estatus como la más bella del reino. Así, en la película, de la misma forma que la madrastra se ve reflejada en el espejo mágico y éste le dice que ya no es la más bella de todas, Elizabeth Sparkle se ve reflejada en otras superficies refractantes, como es el caso de retratos, fotografías, carteles, vallas publicitarias y muchas otras pantallas y cámaras que recuerdan el paso del tiempo en su propio cuerpo y la pérdida del deseo que su cuerpo ya no suscita. Pues bien, la película actualiza así los motivos clásicos de Blancanieves, como es el caso de la rivalidad intergeneracional mediada por la belleza. Pero además, si estoy hablando de que de esta intertextualidad entre Blancanieves y la sustancia es sutil, hay determinadas escenas donde la película hace guiños visuales a versiones tan canónicas de Blancanieves como es el caso de la de Disney. Como podéis ver ahora mismo en la pantalla, aquí tenéis un contraste entre dos escenas míticas de ambas películas. Por un lado, la creación de la manzana envenenada
donde la reina, ahora transformada en bruja, recurre a su magia negra, y por otra parte, en La Sustancia, cuando Elizabeth tiene que ver a Sue en ese late night criticándola y llamándola jurásica, mientras ella cocina comida para modificar el cuerpo que ambas comparten, haciendo una metáfora en cómo tradicionalmente esa manzana envenenada ahora se convierte en mera comida. En esta otra escena tenemos a una Elizabeth Sparkle que nos recuerda a una vieja bruja de cuentos de hadas, cocinando de forma maníaca y exagerada, con una teatralidad propia de una villana Disney, como podemos ver en el vídeo a la izquierda de la bruja de Blancanieves creando esta manzana envenenada. En conclusión, aunque los desenlaces de ambas películas distan de ser reconciliadores, ambas logran exponer a través del terror, y en este caso del terror corporal, la ideología patriarcal que subyace de forma latente en los cuentos de hadas tradicionales en relación con temas como son la belleza y la regulación del cuerpo femenino. Frente a revisiones contemporáneas que se limitan a empoderar a sus heroínas o actualizar superficialmente las tramas, este diálogo, ya sea explícito o implícito, lo que propone es una relación entre cuentos de hadas, terror y feminismo que da lugar a propuestas genuinamente subversivas y transgresoras que al final de todo reafirman el potencial crítico del cuento de hadas en el cine. Nuestro recorrido a lo largo de la historia del cuento de hadas llega a su fin, como llega a su fin este camino que nos ha proporcionado el cuento de hadas en su versión de relato maravilloso oral, destinado a las clases populares como mero entretenimiento, como luego en ese proceso de sanitización el Renacimiento italiano y la Francia de finales del siglo XVII institucionalizaban el cuento de hadas como género literario, lo adaptaban a los gustos de sus lectores y sus oyentes, como es el caso de las clases altas, de la burguesía emergente y de la aristocracia, pero como también en continuas adaptaciones y revisiones se han ido eliminando el contenido sexual y escatológico, el contenido violento, centrándose en una literatura infantil y un público infantil que comienza a tomar forma a mediados del siglo XIX, y cómo luego se ha vuelto a transmitir en masa a través del cine, en representaciones canónicas como es esa Blancanieves de Disney del 37 o El Mago de Oz del 39 de la Metro-Goldwyn-Mayer. Y tras esto, estos patrones que han propuesto estas películas han sido reproducidos por la fantasía contemporánea, pero de la misma forma este género se ha mostrado reticente del todo a transmitir estos patrones sin ninguna crítica alguna. Y así hemos también asistido a la creación del cuento de hadas postmoderno en la década de los 70, y cómo este se ha también adaptado al cine contemporáneo con revisiones tanto paródicas para el público infantil como adaptaciones desde el más puro terror y el terror corporal, que desde una perspectiva feminista intensificaban y revelaban la ideología patriarcal que se encuentran en estas narraciones, y que muchos de sus cuentacuentos no han pasado por alto, sino que lo han intensificado y lo han consolidado con sus narraciones. Pero claro, hay que recordar que al fin y al cabo, cada érase una vez contiene también la posibilidad de que un cuento se cuente de nuevo y se piense de nuevo. Pues bien, esto ha sido mi charla, voy a concluir aquí y quiero concluir agradeciendo a todas las personas que han estado atentos a este recorrido sobre el cuento de hadas y sus adaptaciones en el cine y en la literatura.